Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Emiliano Gali, ¿cómo estás? Cristian, buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La semana pasada vos anticipaste un tema que, si los que estuvieron atentos te escucharon, cuando leyeron el diario, se enteraron de la novedad, de los problemas en el puerto, ¿no? Sí. Que por primera vez los trabajadores protestaron porque por las trabas a las importaciones tenían menos movimiento. ¿Qué pasó? En realidad son trabajadores autoconvocados, ¿no? Por eso hacía acordar mucho, y el problema es que haga acordar mucho a lo que pasó en 2008 con los productores agropecuarios en protesta por la resolución 125 que afectaba de alguna manera sus ingresos con la aplicación de retenciones, o cambiaba el esquema de retenciones. Exacto. Y los productores salieron a protestar acá, salvando las distancias. No es para nada similar, sino solamente el movimiento es similar. Son trabajadores autoconvocados en el puerto, empleados de despachantes de aduana y fleteros, que son los transportistas que hacen el flete corto, digamos, el transporte corto dentro del puerto, moviendo contenedores, o desde el puerto a los depósitos fiscales aledaños al puerto. Empezaron a tomar medidas como el bloqueo al acceso de las terminales portuarias, porque tienen menos trabajo. Básicamente por eso, porque a partir de la medida de comercio administrado, de políticas de comercio administrado que tiene este gobierno, de restringir las importaciones, a la larga lo que se empieza a ver es en la realidad, en el físico. Empiezan a llegar menos barcos, o llegan los mismos barcos con menos contenedores, y esto significa menos despachos, ¿no? Porque hay importadores que se van saliendo del mercado. Hay gente que directamente dice, bueno, dejo de importar. Producción nacional que necesita los insumos importados, claro, tiene que seguir de alguna manera, pero hay muchos otros que tiran la toalla. Son despachantes que dejan de trabajar, son fleteros o transportistas que dejan de hacer ese circuito, esa calecita portuaria, y llega un momento que es la primera línea de sensibilidad, ¿no? Que están parando, son ellos, ¿no? De alguna manera hay un movimiento espontáneo, se levantó por supuesto el bloqueo, hay que ver cómo sigue este viernes. En teoría hay una nueva reunión con quienes ellos identifican como el responsable de la baja de actividad, que repercute sobre todo en el trabajo. O sea, la mayor preocupación acá es un desempleo inminente, más que un desempleo, un parate, ¿no? Porque son independientes de alguna manera, son comisionistas que los grandes estudios de despacho aduanero contratan cuando hay mucho trabajo, y cuando cae la actividad, obviamente no los contratan, ¿no? Claro, y acá se ve cómo todo es una cadena, todo está integrado. Las medidas que se suponen que tendrían que beneficiar a la industria para que haya trabajo, terminan perjudicando a otra parte de la cadena. Cuando la economía lo explica con la frazada que queda demasiado corta, o cuando se protege una parte, siempre hay una parte que queda desprotegida. Exacto. No se puede proteger absolutamente todo, y esta protección que se le está garantizando a la industria nacional genera de alguna manera que otra parte de la economía, la que está necesariamente vinculada con el mundo, quede desprotegida. Bueno, hay que ver el gobierno qué política tiene para estos sectores, ¿no? Porque, como decían estos autoconvocados, digo, bueno, mi trabajo es en el puerto. Toda mi vida trabajé en el puerto. Si cae la actividad en el puerto, ¿dónde voy a trabajar? ¿Un shopping? O sea, porque ahí va a estar el consumo a flor de piel, o en teoría el gobierno va a seguir fogoneando el consumo. No es tan fácil eso. Y no es tan, no es fácil para nada, ¿no? Pero sí son sectores de la economía que quedan desplazados por esta política, que no están contemplados dentro de esta política. Lo que pasa es que el gobierno, y así se lo explicó Guillermo Moreno a este sector, ¿no? A estos empleados despachantes y los transportistas, la política de importaciones está vinculada al dólar, ¿sí? El gobierno necesita dólares, y las importaciones es la primera palanca que se toca. Cuando ese tema fiscal se empieza a solucionar un poco, van a empezar a aflojar con las importaciones. Pero por lo pronto en el corto y mediano plazo eso no se ve, no se ve que vaya a suceder. Claro, quizás habría que preguntar o pensar por qué, si es que se necesitan dólares, no se pueden alentar las exportaciones, por qué se traban las exportaciones, por qué las exportaciones de carne, por ejemplo, o las de maíz o las de trigo, con un mercado controlado, sí. Cuando además el mercado interno no está en riesgo. Por permitir mayores exportaciones no se pone en riesgo el abastecimiento interno. Ya está demostrado que no es así. Sin embargo, se siguen adoptando estas medidas que, en definitiva,
perjudican a una parte de la cadena. Claro, por eso, por un momento supongamos que el gobierno cree realmente que hay que potenciar las exportaciones porque es la medida más fácil de que lleguen dólares. Porque una forma es restringir la salida y otra forma es alentar la llegada. Exacto. Supongamos que lo sabe, pero no le da el tiempo. No tiene tiempo y la urgencia es tal que son todas medidas de ya, para allá. Corto plazo. Todo es corto, absolutamente corto plazo. Y en ese contexto es difícil pensar, planificar, y es difícil alentar exportaciones, es difícil pensar en créditos para la producción exportable, es muy complicado. No digo que el gobierno no lo quiera, no lo pretenda, no lo busque, al contrario, yo creo que si le damos algo de crédito, creo que puede estar dentro de los planes del gobierno fomentar una industria grande, exportadora y demás, pero no tiene la plata para hacerlo y necesita la plata para otras cosas. Entonces las importaciones son los primeros golpeados, que a la larga es la producción nacional. Exacto. Sin ir más lejos es la producción nacional. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que, sí, pensar a largo plazo. Vamos a hablar de largo plazo. Sí, ¿De qué hablamos hoy? Tratemos de hablar de largo plazo y la infraestructura, porque supongamos que el campo va a dar esos ¿cuántos? Millones y en un principio se había hablado más de 100 millones de toneladas, lamentablemente por la sequía, es probable que no, lo más seguro no se va a llegar. Que la próxima campaña venga bien. Exacto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto podemos hablar? Más de 100 millones seguro, bueno, más 100, 110. Bueno, eso de nuevo nos va a encontrar, porque no hubo inversiones en infraestructura importantes en el corto plazo, recientemente, nos va a encontrar de nuevo con el cuello de botella. Lo que no, el cuello de botella que no se vio ahora por los menores rendimientos, ¿no? Y porque no hubo una producción récord, lo vamos a tener cuando esa producción sea récord, ¿no? Entonces, de nuevo la situación de los accesos a los puertos, de nuevo el ferrocarril de cargas que no es lo que debería ser, de nuevo las colas kilométricas de camiones y de nuevo el tema en el río, ¿no? Porque si hay una bajante en el río Paraná, como sí pasó ahora recientemente, hay varadura de buques, como sí volvió a pasar, se corta el peaje, se corta la autopista, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, la autopista de agua, la hidrovía, con barcos que cortan el canal, vamos a tener el problema, lo vamos a tener seguro. Entonces vamos a hablar de las necesidades de inversión en infraestructura en todos los modos, ¿no? A nivel vial, cómo está la situación, a nivel ferroviario, qué pasa con los puertos, ¿no? Que los puertos de granos están todos concentrados en la zona del Gran Rosario, y eso genera, obviamente, ese es el cuello de botella, ¿no? Exacto. Ahí está la industria fuerte, pero... Hay problemas también en el norte del país, ahora con el aumento de costos, los productores están advirtiendo que no pueden soportar un aumento de 30, 40%, y el flete para llevar maíz, soja, desde el NOA, desde Salta hasta Rosario, en algunos casos invalida la producción, o sea, le sale más caro el flete que el grano, lo que venden prácticamente. ¿Para qué se expande, ¿no? De alguna manera la frontera agrícola, con mucha biotecnología, con buen manejo tecnológico, para poder sembrar y cosechar en otras zonas no tradicionales y después... no se puede transportar. No se puede llevar, no se puede transportar. Invitamos hoy a José Barbero, decano del Instituto Tecnológico Ferroviario de la Universidad Nacional de San Martín, y con él vamos a hablar un poquito de estos temas, ¿te parece? Perfecto, después del corte. Hacemos un corte, ya volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios hoy con José Barbero. José, buenas noches, gracias por venir al programa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. José, sos especialista en transporte, en logística, en infraestructura, bueno, por eso te llamamos, sabemos que sabés. ¿Cuáles serían o por dónde arrancaríamos para hablar de la situación de la infraestructura hoy para el transporte de cargas, ¿no? Vinculada sobre todo a los graneles agrícolas? A los graneles. Yo empezaría por lo siguiente. La Argentina viene de un periodo de unas tasas de crecimiento de la actividad económica muy altas. En los últimos años hemos crecido 6, 7, 8% anual, tasas altas. Normalmente el crecimiento de cargas puede ser tiene una pequeña elasticidad respecto al PBI. Es probable que haya crecido un poquito más incluso que lo que creció la economía. Y nosotros hemos organizado una economía también con una fuerte presencia de movimiento de graneles, con lo cual la tasa real de cuánto creció el mercado de las cargas, estadísticamente en realidad no la conoce nadie, pero uno puede presumir que ha estado creciendo unas tasas muy altas últimamente, de 8% anual, 7% anual. Y dentro de eso creo que uno de los datos más distintivos es que en el reparto modal, es decir, en cómo participan los medios de transporte en estas cargas,
el ferrocarril debe haber crecido al 1, si es que creció, ¿no? Creció un poquito, pero estaba un poco amesetado, con lo cual hemos ido ganando, digamos, la participación del transporte carretero ha sido cada vez mayor. No hay números muy buenos, pero más o menos uno podría decir que hoy entre cabotaje fluvio marítimo, ferrocarril y camión, el camión está 94%, el ferrocarril estará 4,5, 5 y el movimiento fluvial y marítimo ha quedado muy reducido, ¿no? O sea, esto sin considerar las tuberías, que algunos la ponen en los datos y otros no. Los ductos. José, sí, ese es un tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del ferrocarril? Digamos, el Belgrano en Cargas es el ferrocarril emblemático, tal vez para el movimiento de cargas por conexión, por extensión de su red. ¿Qué hay que hacer para reactivarlo? ¿Es algo caro? ¿Es algo que tiene que ser una inversión digamos, el Estado tiene que invertir en las vías y después concesionar el transporte a un privado? ¿Cómo se hace para cambiar esto? O sea, yo creo que lo que uno debería proponerse como objeto es cambiar la materia de transporte de la Argentina. Nosotros, para ser un país con tanto realmente que el ferrocarril tenga una posición tan marginal, todo indica que no es el óptimo para nuestra economía. Debería tener un rol bastante mayor, en vez de ser el 4 o 5, debería ser el 10 o el 12 por lo menos, ¿no? Y eso en un contexto de crecimiento de la economía, lo cual implica que uno debería proponerse metas grandes, tipo multiplicar por 3, por 4 el movimiento. Yo creo que a eso tenemos que ir. El ferrocarril Belgrano Cargas es casi un caso distinto a todos los demás. Las otras líneas, sea lo que hoy es el Ferrosur o el Nuevo Central Argentino o el ALL en sus 2 ramales o el Ferroexpreso, son ferrocarriles que tras la concesión montaron una operación razonablemente buena, han crecido un poco, pero no mucho, ¿no? Es como que han llegado a un punto en el cual no crecen más. El porqué de esto es todo un tema, y un tema opinable, y normalmente hay muchos puntos de vista. Lo que es evidente es que las concesionarias han logrado darle un uso más eficiente a los activos que recibieron, pero no pueden o no logran, o tal vez sea imposible, que realmente amplíen sustancialmente la capacidad de transporte con lo que eso implica. Eso, digamos, la verdad que la red en general es una red vieja. El ferrocarril cumplió 150 años hace poco. Buena parte está bastante decaída, y el material rodante se ha ido poniendo en marcha lo que está. Las locomotoras se las recicla, se las actualiza, los vagones los arreglan, pero traer equipos nuevos así en cantidades no. Ha habido algunos casos, pero son marginales, ¿no? Ahora, la responsabilidad de mejorar la red y de mejorar el material rodante con más inversión tendría que venir por la inversión del Estado. ¿El Estado tiene que promover la inversión o los propios privados pueden conseguir financiamiento para Bien, yo tengo la impresión mejorar que la salida de esto debería ser una especie de asociación público-privada o un sistema mixto, porque en la infraestructura de fondo yo creo que solo el Estado la va a poner. Me parece como imposible que el sector privado la pueda poner. No puede hacer frente. No, eso no quiere decir que el Estado no pueda recuperar alguna parte de la inversión a través de un cargo al usuario posteriormente en la tarifa, ¿no? Si el sistema funciona mejor, se amplía mucho, pues puede tener un pequeño y no hacer la inversión a fondo perdido en su totalidad. Una parte yo creo que sí. El material rodante, los operadores podrían ponerlo, no solo los operadores ferroviarios, sino eventualmente los cargadores también. Claro. En muchos países del mundo el cargador tiene sus propios vagones. Acá es una figura que... Es muy poco, ¿no? Son pocas las empresas. Hay muy pocos casos, sí. Tal vez la minera, ¿no? El caso de la lumbrera es el más interesante, pero es muy poco. Y el otro actor grande en esto es que el movimiento ferroviario también hoy está muy limitado, porque muchos centros de acopio y sobre todo muchas terminales, sea de exportación de granos o de procesamiento en molinos o en plantas de aceiteras o de biodiesel, no tienen acceso ferroviario. Entonces, no hay acceso ferroviario. No, hay pocos que tienen. Si uno ve el mapa y ve una por una, son mucho más los que no tienen que los que sí tienen. O sea que una política de expansión fuerte. ¿Quiénes tienen y quiénes no tienen, José? Sí, no recuerdo de memoria. Sé que Bahía Blanca, por ejemplo, terminó el acceso ferroviario y ahí hay una inversión de una... Una cosa son los puertos y otra las terminales, ¿no? Claro, en el litoral marítimo, para tener una instalación portuaria, hay que tener una obra de defensa de costa, es una obra mayúscula, y dentro de un puerto normalmente se pueden albergar varias terminales.
En el río, la verdad que la situación es más fácil, porque no hace falta ese abrigo. Entonces, el régimen jurídico nuestro ha permitido el desarrollo de puertos privados. La barranca del río Paraná ayuda muchísimo, porque se carga por gravedad. Entonces han florecido, por decir de alguna manera, una enorme cantidad de terminales. Bueno, de esas nuevas que hay, algunas tienen acceso en la zona de... Hoy ya es de Puerto San Martín hasta San Nicolás, digamos, ¿no es cierto? Incluso ya no es la provincia de Santa Fe, también es la provincia de Buenos Aires. Muchas de ellas no tienen acceso ferroviario, hay como 25, si no me falla la memoria o algo así, y de esas debe ser una minoría las que tienen acceso ferroviario. En el caso de Bahía Blanca, no. El puerto de Bahía Blanca tiene una parrilla ferroviaria magnífica y las terminales tienen acceso ferroviario. El otro puerto importante para Argentina, que es Quequén, tiene un acceso ferroviario bastante limitado, muy pobre. Prácticamente yo no creo que hoy acceda, salvo marginalmente, grano por ferrocarril. José, vamos a hacer un pequeño corte y si te parece después hablamos de la situación a nivel fluvial, ¿no? Porque está este estrés logístico en tierra, también se puede esperar un estrés logístico en el agua, ¿no? Así que si te parece, con todo gusto, sí. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos.